Muchas gracias, querido presidente. Con su permiso, a nuestros diputados de la mesa directiva y diputadas, y saludo con mucho gusto a nuestros compañeros. Sé que ya estamos un poquito pues cansados, pero les quiero pedir, por favor, toda su atención y, por supuesto, su respaldo en este punto de acuerdo. La naturaleza del poder legislativo es la representación popular, y a esta propuesta de acuerdo subyace la representación de cientos de miles de personas con discapacidad y sus familias. Pongo a consideración de esta asamblea, a nombre de mis compañeras diputadas Belinda Iturbide Díaz, Juliana Bugarini Torres, Jacqueline Avilés Osorio y Melbe de Yanira Albavera Padilla, la presente propuesta de acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución, por tratarse de una flagrante violación a los derechos humanos, al tenor de lo siguiente. El Estado mexicano ha suscrito una serie de tratados que reconocen y protegen los derechos humanos de sus ciudadanos. Estos instrumentos jurídicos constituyen un marco normativo fundamental para garantizar la dignidad y el bienestar de todas las personas. En las últimas décadas, México ha realizado importantes avances a la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y a todo su ordenamiento jurídico interno. Respecto al tema particular de esta propuesta de acuerdo, se debe señalar que en el año de 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el día 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para lo cual se busca promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Al respecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad genera un marco conceptual y programático que atiende lo relativo a las barreras institucionales y sociales. Para ejercer a plenitud el derecho al trabajo en particular, el artículo 27 establece los parámetros en los que los estados harán efectivo el derecho al trabajo de las personas con discapacidad. En esta lógica, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación por discapacidad en el artículo primero, y recientemente se ha establecido como obligación del Estado en el artículo cuarto garantizar el apoyo económico a las personas con discapacidad permanente. En el ámbito estatal, la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece los parámetros que habrán de observar las autoridades de la administración pública estatal para lograr la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad. Derivado de esta norma estatal, en Michoacán se instaló apenas en el año 2022. Fíjense, en el año 2022 apenas se instaló el Consejo Michoacano para la Inclusión de Personas con Discapacidad, el cual tiene como su principal tarea conocer a los sujetos obligados y que ellos envíen los informes anuales para saber el porcentaje de personas con discapacidad que han contratado los tres poderes, en los dos niveles de gobierno y demás entidades gubernamentales. A partir del censo de población que se hizo por el INEGI apenas en el año 2020, se da a conocer que la cifra de personas con alguna discapacidad permanente es de más de 6 millones de personas. Fíjense, en el país casi el 5% de la población tiene una condición de discapacidad, pero en Michoacán estamos por encima de la media nacional y tenemos un 8.6 de personas que viven en condición de discapacidad. Y además el 18% vive con alguna limitación física. Estas mediciones permiten sostener que es imperioso reforzar de manera institucional las acciones que les permitan gozar de plenitud de sus derechos, como la salud, la educación, la vivienda, el transporte, la justicia, la cultura, pero sobre todo el trabajo. Hoy en Michoacán la ley estipula que al menos el 5%, fíjense, el 5% de la plantilla laboral
en el ámbito gubernamental debe ser destinados a personas con discapacidad. Es decir, el 5% de todas las nóminas de los 3 poderes del Estado, incluido el Congreso del Estado, este poder legislativo, los gobiernos municipales, sus organismos descentralizados, empresas de participación estatal y organismos autónomos, deben destinarse ese 5% en sus nóminas a las personas con discapacidad. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo como gobierno y como sociedad con esta obligación? ¿Los sujetos obligados que marca la ley han cumplido? ¿Estamos seguros de que existe una cifra gris respecto a este particular y nos corresponde a todas y a todos apuntalar nuestras instituciones para no discriminar? De esta forma podemos entonces hablar de inclusión y no solamente de cuotas laborales o de dádivas. Se trata de derechos adquiridos y por lo tanto nos corresponde a toda la estructura gubernamental dar un paso, primero, de conciencia y luego un profundo giro programático para que podamos afirmar que en Michoacán todos los derechos son para todas las personas. Derivado de estas consideraciones y por tratarse de un asunto de atención al derecho humano y al trabajo de las personas con discapacidad, se actualiza la hipótesis del inciso C, fracción 1 del artículo 236 bis de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Por lo que, queridos compañeros, nosotras las que suscribimos este punto de acuerdo y que proponemos esta propuesta, les solicitamos nos apoyen con el presente punto de acuerdo para considerarlo de carácter y obvia resolución. Es cuanto por su atención. Muchas gracias. Gracias.